Bienvenidos a este tiempo tan especial. En las profecías bíblicas de Jesús y su doctrina. Hoy comenzaremos a anunciarles las profecías descritas en el Evangelio. Empezaremos con el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. El capítulo 24 de Mateo nos presenta dos profecías. Una sobre el siglo que estaba viviendo Jesús, y otra sobre la culminación del tiempo cuando Él venga en gloria. Esta profecía de Mateo 24 se está cumpliendo en estos tiempos. Solo faltan dos eventos por cumplirse. Esta profecía contiene las señales precisas que están sucediendo, la comparación con los tiempos, y las advertencias para este tiempo. Es de mucha importancia que pongamos atención, porque dentro de las advertencias que da Jesús, está el hecho que muchos no harán caso a esta profecía. Comencemos rápidamente y quédese hasta el final, lo agradecerá, se lo aseguro, y conocerá sobre los tiempos, leeremos el capítulo y daremos un pequeño comentario. Mateo 24. Profecías de Jesús. Jesús predice la destrucción del templo. Esta profecía se cumplió en el año 70 con Tito Vespasiano. Dice así: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron a él, sus discípulos, para mostrarle los edificios del templo. Observando él, les dijo: ¿ven todo esto? En verdad les digo, toda esta edificación quedará derribada, no quedará aquí en este lugar, ni una piedra sobre las piedras, que no sea derribada. Esta profecía fue cumplida en el año 70. La destrucción del templo que construyeron los romanos. Sucede por la primera guerra que hacen los judíos en contra del Imperio Romano, que comenzó en el año 66. Los judíos se querían desligar del imperio y recuperar su autonomía patriótica. En el año 70 fue enviado a Judea, el general Tito, hijo de Vespasiano, para controlar la revuelta judía. Cuando éste llega a Jerusalén, los asedia, los judíos al sentir el hambre, porque estaban cautivos, porque ni salían, ni entraban para abastecerse, se rebelaron. En ese momento, con las ballestas y los equipos de la época, los soldados rompen los muros, también destruyen el templo, y lo incendian, al igual que el fuego consumió la ciudad y no lo apagaron. Y sucede en este tiempo la primera gran diáspora judía en el mundo, hasta hoy vista. Para testimonio, encontramos en Jerusalén las ruinas del templo destruido, que es un lugar turístico, que atrae a gentes de todo el mundo, al igual que el Arco de Tito, ubicado en Roma. Después del año 70 de nuestra era. La segunda profecía que contiene el capítulo 24 de Mateo. Es la profecía de la segunda venida en gloria de Jesús. Profecía que se está cumpliendo. Jesús habla del principio de dolores, esto sucederá antes de la tribulación. Primero habrá engaño generalizado en el mundo. Continúa diciendo: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte. Le preguntaron: dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? Los discípulos preguntan, pero sin saber, que Jesús respondería para los tiempos actuales. Que, si observamos bien, tiene las mismas características que la del año 70. Porque él le había dicho, que no pasará este siglo antes que sucedan estas cosas. Y también que pasarían por un juicio, en su tierra, que demandaría de su generación la sangre que se había derramado desde Abel hasta Zacarías. Mateo 23, 35, en esta, Jesús se refiere al primer siglo de esta era. Pero él les responde a sus discípulos: las señales para el tiempo del fin, lo siguiente, que se ha acabado el tiempo. Y les dice: vendrán muchos engañando, diciendo que son el Cristo. Respondiendo Jesús, les dijo: miren bien que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿De qué manera los engañarán? Los engañarán, diciendo que aquí en este o en aquel lugar está el Cristo, y no es así. Porque en primer lugar ya Él vino. En segundo lugar, no estará de la misma manera que en su primera venida. Él aparecerá en las nubes y todo ojo le verá. Como Él lo anunció. Ahora también, el nombre de Cristo lo están tratando de quitar, de menoscabar, de no nombrarlo. ¿Con qué finalidad? Para más confusión en el mundo. Muchos conocen quién es Cristo. Muchos conocen quién es Jesús. Muchos conocen quién es Jesucristo. Que es la misma persona. Ahora se habla en estos momentos de Yeshua. No se vayan a confundir, porque ni siquiera el diccionario lee esta palabra, la desconoce. Recuerden que los judíos rechazan a Jesús como Dios y Señor. Que ellos esperan es su primera venida, y que se levantarán en celo sus líderes religiosos. También sus gobernantes. Y el que gobernará mundialmente procederá de raíces judíos. Esto sucederá al igual que en el Imperio Romano. Debe también cumplirse. Génesis 9 y 27. Y esta profecía es para que ellos determinen el tiempo de su venida. Por otra parte, Jesús les dice que se oirá de guerras y rumores de guerras. Jesús les dice: habrá noticias mundiales, sobre guerras y rumores de guerras. Pero no se inquieten, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. El fin del tiempo que ha determinado Dios, en su sola potestad para que el Señor Jesús, su Hijo, venga en su gloria. Porque las naciones se levantarán unas contra otra nación, y reino contra reino, y pensarán en tener un solo gobierno mundial, como está pasando, habrá pestes, hambres, y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Esto que acabamos de leer, es el principio de dolores.
que en estos momentos estamos viviendo, el comienzo del principio de dolores. Aún debe levantarse nación contra nación. Y reino contra reino. Debe propagarse de nuevo una peste generalizada mundialmente. Los terremotos seguirán sucediendo, en diferentes lugares del mundo. Luego de suceder estas cosas comenzará la tribulación. Recuerden que esta tribulación es para los judíos. Ellos pasarán por la tribulación que está pautada para ellos, porque será la última prueba, para que reconozcan a Jesús, como Dios y Señor. Jesús les dice, los entregarán a tribulación, los matarán y los aborrecerán. En ese tiempo, los entregarán a tribulación, los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán en ese momento, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Comprendamos que esto sucederá por causa del nombre de Jesús, los que en ese tiempo de la tribulación crean y confiesen el nombre de Jesús. Así que prepárese los judíos para ser aborrecidos de toda la gente, por causa del nombre de Jesús. ¿Cuáles serían las posibles causas? Que las personas preguntarán por lo que está sucediendo, y no encontrarán respuestas satisfactorias para ellos. Por esta causa aborrecerán a todos aquellos que creen en Jesús y le hablen sobre su reino que vendrá. O nombran a Dios. Y tendrán polémicas. Con preguntas, como, ¿si existe Dios por qué suceden estas cosas? Otras de las causas para que sean sometidos a tribulación. Será el celo judío de sus familias, de los líderes religiosos, presidentes, gobernantes de su país, y partidarios judíos. Y quien gobernará será un rey con raíces judías, que procederá de Europa, este se levantará contra todo aquel que cree en Jesús. Como en el Imperio Romano, debe cumplirse la profecía de Génesis 9 y 27. Por otra parte, en este tiempo, habrá muchos falsos profetas. Jesús les dice, muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos. Ya se han venido levantando falsos profetas, en todo el siglo pasado y en este siglo, y continuarán engañando a muchas gentes. Personas que no poseen las doctrinas escritas en la Biblia, sin conocimiento de Dios, solo siguen una religión. Sin estar parado en la roca que es Cristo Jesús, y a muchos engañarán. En contraste de todo esto se multiplicará la maldad. Jesús les dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ya esto de multiplicarse la maldad, también está sucediendo. Ya las personas no hallan en quién creer, hay creencias, muchas religiones, muchas personas que no se sujetan a Dios, pero pronuncian su nombre y esto seguirá pasando, y las personas ya no actuarán con el amor de siempre. Se predicará el Evangelio en todo el mundo. Será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y en ese momento vendrá la destrucción. Cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, en ese momento vendrá el fin del tiempo. Esto sucederá en la tribulación. Las personas perseguidas predicarán, como testimonio a las naciones, el Evangelio del reino. Fíjense que Jesús les dice, que es una predicación de testimonio a las naciones del Evangelio del reino. El testimonio será, anunciar que todos estos acontecimientos están ocurriendo, porque ya el reino de Dios está por suceder, viene, está cerca. No es una predicación para arrepentimiento, ni seguir a Cristo. La gente testificará de Jesús, de cómo será su reino milenial, para testimonio a las naciones. Esta es la gran diferencia de anunciar el Evangelio para que crean en Jesús como Salvador. Esta predicación será para anunciar que su reino está a la puerta, y sucederá pronto. Porque los judíos esperan su primera venida. Cuando vean todas estas cosas suceder, comprenderán que están equivocados. Luego Jesús habla de la abominación desoladora. Esto quiere decir, que Jerusalén será destruida abominablemente. Así como sucedió con Tito Vespasiano. Jesús les dice, por tanto, cuando vean en el lugar santo, en Jerusalén, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Según Lucas 9 y 21 y Daniel 12 y 11. Ya en este tiempo, no se hace sacrificio, no hay templo, porque fue destruido en el año 70, pero sí está un pueblo tranquilo con nacionalidad y patriotismo que es Israel. Dentro de las cosas abominables para Dios, está la destrucción de un pueblo tranquilo. En su lugar santo, en Jerusalén. Y esto ya ha comenzado. Pero no ha habido el pensamiento maléfico de venir a destruirla. Esto sucederá, como dice la profecía de Ezequiel 38 y 39. Serán abominablemente destruidos. Serán masacrados y quemados en holocausto, es la mayor abominación que se puede hacer en Jerusalén, el lugar santo, para su pueblo. Como lo hizo Hitler. Posiblemente, las mujeres embarazadas serán cruelmente estranguladas, y abiertas para sacar sus fetos, como lo han hecho también anteriormente, en otras épocas antes de Cristo. Deben rogar que esto no suceda, cuando estén cumpliendo el día de reposo, es decir, un sábado, porque no podrán huir. Tampoco sea día de tormenta o de frío, para que puedan huir. Jesús les dijo, que cuando vean en el lugar santo la destrucción espantosa. Porque vendrán ejércitos extranjeros contra Jerusalén. En la época actual la destrucción es más rápida, por las armas letales fabricadas. Pueden acabar con ciudades y países enteros en cuestión de minutos. Jesús les advierte y manda a huir rápidamente a los judíos en la Tierra Santa. Jesús les advierte, en ese momento, los que estén en Judea, huyan a los montes.
El que esté en la azotea, salga corriendo sin tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no se devuelva para tomar su abrigo. Jesús les advierte que se cuiden las embarazadas en ese tiempo. Porque vendrán a destruir aún las crías, y los fetos. Es espantoso, abominable lo que harán. Por eso Jesús les manda a que rueguen que no estén de reposo, ni encinta, ni criando, porque cómo huirán. Y que no sean días de frío o de lluvias. Porque no podrán huir. De igual forma, como hubo la matanza de los niños en su primera venida, lo habrá en su segunda venida. Jesús les dice, pero hay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días. Oren, para que la huida no sea en invierno, ni en día de reposo. Habrá tribulación como nunca ha habido, ni la habrá. Porque habrá en ese momento una gran tribulación, cual no la ha habido, desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Los días serán acortados. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Científicamente, se está observando que la Tierra gira más rápido y que los días son más cortos. Vendrán falsos Cristo, y profetas, haciendo prodigios. En ese momento, si alguno les dice, mira aquí está el Cristo, o mira, allí está, no lo crean. Porque se levantarán falsos Cristo, y falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera, que engañarán, si fuese posible, aun a los escogidos. Ya se los he dicho antes. Así que, si les dicen, mira, está en el desierto, no salgan, o mira, está en los auditorios, no lo crean. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. De Jesús. Porque dondequiera que hay un cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. En ese momento, cuando sucedan estas cosas, como está sucediendo. Y sucederán, vendrán falsos Cristo. Eso ha sucedido y seguirá sucediendo. Pero Jesús aquí se refiere, a los que esperan todavía su primera venida, a los judíos que no han creído en Jesús, les dirán que vino el Cristo en este tiempo y los engañarán, también habrá una confusión para los que esperan su segunda venida. Pensará que Él ha venido, pero no se equivoquen. Porque Jesús vendrá en las nubes como Él mismo lo ha anunciado, y continúa diciendo. La venida del Hijo del Hombre. Será después de la tribulación. Jesús le sigue diciendo, inmediatamente, después de la tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. En ese momento, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y en ese tiempo se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Aquí habla igual para los judíos, al referirse a tribus, se refiere a los judíos. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Con respecto a que el sol se oscurecerá y la luna no resplandecerá por causa del sol, inmediatamente después de la tribulación. Podemos decir que, según los pronósticos, habrá el 12 de agosto de este año 2026 un eclipse total nunca visto, y se repetirá el 2 de agosto del 2027 y el 26 de enero del 2028 será un eclipse anular, suceso que volverá a ocurrir en 2053. En este discurso profético, les da advertencia sobre el fin del tiempo, o cuando se acabe el tiempo. Como sucede ahora. Es necesario que se lea a Ezequiel 38 y 39, que son las mismas palabras de Jesús, sobre la tribulación y la destrucción en Jerusalén. Jesús finalmente, les habla sobre una parábola a sus discípulos, para que sepan los tiempos. Él habla sobre la parábola de la higuera, les dice, aprendan de la higuera la parábola, cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, se está acercando el verano. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozca que está cerca, a las puertas, su venida. Verdaderamente, les digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Recordemos que la Segunda Guerra Mundial sucedió en el siglo XIX, año 1939 a 1945. Y que, si restamos el siglo, van unos 87 años transcurridos, no falta nada para un siglo, que es de 100 años. Pero nadie sabe el día y la hora, pero del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, pero observen las señales. Los días serán como en los días de Noé. Jesús les sigue diciendo, pero será como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también en la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente andará sin preocupaciones, haciendo todo lo que día a día hace, hasta matrimonios transexuales, estamos viviendo y por conveniencia. Andan en toda clase de vicios, ocio y fiestas, sin hacer caso omiso a los tiempos que estamos viviendo, así llegará el final de sus vidas sin que se den cuenta. Hasta que vean la señal de Jesús en el cielo, tal como un hombre cualquiera. Allí será el lamento. Los escogidos judíos que han creído en Jesús, unos serán tomados para el reino y otros que se han negado a creer, serán dejados para juicio, cuando Jerusalén sea destruida. Posteriormente, será el juicio para condenación.
En ese momento estarán dos en el campo, el uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, y la otra será dejada. Velen, porque no sabe la hora en la que ha de venir su Señor. Aquí habla de tres acontecimientos, de los que serán llevados o tomados para luego regresar con Jesús a su reino, y por otra parte los que serán dejados, para juicio sobre la tierra, por haber negado a Jesús, y también posteriormente serán juzgados en el juicio de condenación. Estén preparados y atentos porque vendrá un juicio. Pero deben saber esto, que les dijo Jesús: si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón viene, velará, y no dejaría que entrara a su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que nadie piensa. ¿Y quién es el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo a todos sus siervos? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su señor venga, esté haciendo así, como él le ha dicho. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijese en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos, aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo, en el día que éste menos piense, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta última palabra que les habló Jesús se refiere al juicio a los judíos en su tierra, que él les ha dado, por lo que han hecho y los encuentra, aun trabajando, a su pueblo en sus cosas santas. Como también se refiere al juicio de condenación, porque no cuidaron de creer en las Escrituras sobre el cumplimiento de la ley y en lo que dice de la venida de Jesús. Espero en Dios, les dé luz y comprensión aún más en esta profecía, a todos los que la han escuchado. Porque muchos han tratado esta profecía para la Iglesia. Recuerden, en este tiempo ya la Iglesia fiel no estará, porque será arrebatada por el Señor. Y luego vendrá con él. La Iglesia no entrará en juicio, a quienes se le hará juicio en la tierra es a los judíos, se les quiere mucho. Hasta pronto, hablaremos de las otras profecías del Evangelio.